siempre hablamos de educación. Cuando hablamos de educación, lo llamo a Gabriel Brenner porque él está imbuido y metido en el tema. Ahora, digo, acabo de recibir una especie de frasecita cortita que dice educación emocional. Y no sé qué significa bien esto. ¿Puedo de alguna manera deducir a través del significado de ambas palabras, pero no en concepto? No sé qué es educación emocional y para qué serviría. ¿Estás por ahí, Brenner? Aquí mismo, Quique, y con ganas de conversar sobre Sí, algo de lo que estás planteando. A ver, está bueno lo que decís, sin duda, y como se suele suceder a vos en todas las conversaciones que tenemos y en las que escucho que tenés con tantos y con tanta gente, y seguramente se te ocurrieron un montón de cosas en torno a esto. Lo que sí me parece importante decirte es que, tal como vos solés describirlo, a mí me preocupan, más bien me ocupan las cuestiones sí, vinculadas a educación, porque sí. es lo que elegí, lo que me apasiona y demás, Mm, pero me parece interesante en esta columna poder contarte que hace varios años, especialmente en lo que va de este siglo, y ahora especialmente, hay una especial intención en los sistemas educativos, en el nuestro en Argentina, en mm. las distintas jurisdicciones, pero también en el mundo, una particular intención de jerarquizar o poner de alguna manera el acento muy fuerte en lo que se denomina o educación emocional, o a veces algunos lo denominan bienestar emocional. Ajá. Hay diferentes maneras de llamarlo. De hecho, también, Quique, decirte que a tal punto la importancia que los estados y los gobiernos, además del sistema educativo, le dan, que hay ya 5 provincias que tienen leyes de educación emocional y Ajá. muchas otras que están de alguna manera promoviendo nuevas leyes de educación emocional. Digo para decirte, ahora, claro, vos podrás pensar o cualquier oyente estará diciendo, pero Brenner, pará, ¿qué tiene de malo? O sea, educación emocional, educar en las emociones, eso es algo que existió siempre y está muy bien. Bueno, yo justamente quería hablar porque traigo una perspectiva crítica a Ajá. esto que está circulando sobre educación emocional. ¿Pero por qué? Me animo también a hacerlo en tiempos en que ponerse crítico con esto, viste, como con otras cosas, Sí. te convierte en sospechoso, ¿no? En estos Sí. tiempos. A ver, entonces te quiero compartir en Mm, esta columna algunas ideas, mm. algunas que otras lecturas, simplemente mencionarlas para quien aquel oyente desprevenido o atento diga, uy, lo voy a leer. Voy a partir de una idea. ¿Por qué tanta importancia? Dale, Espera un dale. cachito, porque me llevas demasiado rápido. Lo que me gustaría comprender es si la educación emocional es una educación en sí misma y corre aparte de la educación o es un complemento de la educación tradicional. Sería como algo que desde las políticas o desde algunos discursos están planteando que no existe y que falta en la Ah, escuela. Hay una querida investigadora que se llama Ana Abramowski, muy destacada en el ámbito académico de la pedagogía, que una de sí. las cuestiones que plantea es que Mm. hay cierta pretensión inaugural con Ah, ok. esto de la pedagogía emocional. Por eso es Sí, que está sí. buena tu pregunta. Entonces, por eso yo te quería decir, se me ocurre también traer e invitar a los oyentes, porque lo acabo de terminar de leer y está muy bueno. Hay un libro de un antropólogo que se llama Alejandro Grimson, Mm. que se llama Los paisajes emocionales de las ultraderechas masivas, y se pregunta, ¿no? ¿La gente vota contra sí misma? Y ese libro plantea como un cambio cultural profundo y plantea como que existen nuevas sensibilidades Ah, y trabaja fundamentalmente con las ideas de cómo operan las emociones sociales, sí. como que ya no hay política sin afectividad ni emociones. A ver, lo que me parece interesante que este libro trabaja a través de Alejandro Grimson y que invito a leer porque circula de manera digital, lo cual también es importante decirlo porque hoy todo cuesta tanto y después del 15 nadie tiene un mango, por lo tanto un Ajá. libro leerlo y Sí. encontrarlo en el mundo digital no Sí. está mal. Lo Mm. que sí me parece interesante es que es una manera de describir la actualidad en donde con paisaje emocional, Grimson destaca como, y mucho más en estos tiempos donde está en baja el optimismo y en alza cierta cuestión pesimista, Claro. tiene mucho que ver con cuestiones muy actuales como la cultura de la crueldad, dice él, ¿no? Ciertos desórdenes de la ansiedad, ¿no? El narcisismo recargado que deriva en omnipotencia, digamos, Sí, ¿no? claro. Y todo esto contribuye a cierta alienación
temporal. Pero lo más importante, y aquí dejo ese libro para seguir con lo que te estaba contando, es que explica muy bien, y yo acuerdo, que no hay una cuestión dicotómica entre la emoción y la razón. Entonces me parece interesante eso, ¿no? ¿Por qué? Ajá. Y yo me pregunto, ¿por qué pega tanto la educación emocional ahora en el sistema educativo, que quieren hacer leyes? Y ahora te voy a contar algunas cosas más concretas. Porque justamente venimos de una escuela, y siempre me meto en la historia de la escuela, que quizás siempre le puso más énfasis en la razón que en la emoción. Ajá, claro. Y no estoy diciendo nada nuevo, me interesa también tu opinión desde tu conocimiento y generación, porque cuando digo esto no lo estoy refiriendo a un aspecto o a una parte de la sociedad. Digo, se me vienen imágenes de lo más conservador de la sociedad, donde no solo al abuelo se lo trataba de usted, sino que el afecto estaba bastante puesto, digamos, entre paréntesis, y predominaba la razón, no sé, y me vienen, no sé, hasta películas donde, qué sé yo, debe haber miles, pero esa familia de la oligarquía, la familia de Camila Gorman, digamos, ¿no? Una cosa de Ah, tanta frialdad, pero ujú. también se me vienen familias como la propia, ¿no? De raíces culturales europeas progresistas, en donde escuché anécdotas como una adolescente angustiada y su padre, militante comunista de la clase obrera, en vez de darle un abrazo, le daba ambición y angustia de Aníbal Ponce, para que lea y se tranquilice. Entonces digo, la razón en vez del abrazo. Entonces, Sí. ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, vuelvo a señalarlo, Mm, te hace sospechoso estar cuestionando la emoción cuando todo hoy pasa por la emoción. sí. Lo que quiero decir es que, y lo hago siempre en tu columna, en mi columna que me invitas a pensar, es que esta pretensión inaugural nos evita o nos confunde o no nos deja ver lo que siempre intento hacer cuando hablo con vos, que es el texto en su contexto. ¿Por Ajá. qué critico la educación emocional? Porque no estoy a favor de las emociones, todo lo contrario. Yo hace 30 años que trabajo en la educación y creo que el afecto, y esa palabra me gusta un poco más que emoción, por lo que te estoy comentando, que el afecto es constitutivo de la relación pedagógica. No puede haber aprendizaje si no hay un vínculo entre Ajá. quien enseña y quien aprende. O sea, Sí, sí. y eso lo remonto a la historia de tantos anónimos, pero también de ciertos legendarios, como qué sé yo, las hermanas Cosettini y sus Sí, experiencias sí. de escuela activa en Santa Fe, el maestro de Iglesias en la provincia de Buenos Aires. Hubo un inspector, Quique, que se llamó Carlos, le decían el Loco Vergara, que comenzando el siglo XX, mira lo que te digo, hacía experiencias profundamente democráticas en la escuela argentina tan conservadora, Sí. y hasta llegó a decir como director que le molestaba cuando los adultos miraban mal a los pibes. Mirá lo que te Sí, estoy diciendo, sí. en tiempos en donde el autoritarismo era lo normal, le decían el Loco Vergara, lo iban sacando de donde estaba, pero era un tipo que da gusto leerlo y yo recuperé en la historia de la educación. Entonces, lo que te quiero decir es que lo que trae a remolque esta versión nueva de ciertas pedagogías emocionales Sí. es una fuerte racionalidad neoliberal. Entonces, Ajá. en tiempos de auge del individualismo, en tiempos en que la selfie es como una religión, Ujú. entonces, y el exacerbamiento del narcisismo, la educación emocional está jugando un papel muy fuerte vinculado a ciertas nuevas maneras de disciplinamiento Ah, de ok. las emociones. Por eso Vamos, lo traigo vamos, como crítica. vamos que Entonces, ¿qué te venimos puedo de. decir? Sí. Eh, Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay que suele utilizar mucho Liliana Maltz, que es una destacada pedagoga que trabaja sobre estas temáticas. Ella, justo la escuché, pero además lo conozco, haciendo una crítica muy interesante a un cuento que se usa con los chicos más chicos, con las Mm, niñas más chiquitas, que sí. se llama El cuento de los monstruos de los colores. Cualquiera lo puede googlear y lo puede ver. Y lo que te enseñan desde bien chiquitito es que las emociones hay que ordenarlas. Entonces te muestran cajitas y colores para ponerle a cada emoción. Mm, Y cualquiera puede decir, pero Gabriel, eso es un juego. Claro, todo es un juego en el nivel sí, inicial, sí. pero el juego, estimado hermano y oyente, en la Esconde. escuela es una manera genial y necesaria de aprender. Entonces, lo que trabajamos los educadores es cuál es el contenido de un juego. Claro. Entonces, vos vas viendo que hay una tendencia a que el trabajo con las emociones, por eso digo ver el texto en su contexto, tiene más que ver con, para decírtelo muy rápidamente, Mm, cada vez más con enseñar a obedecer que claro. con enseñar a pensar. Sí.
¿Me seguís? Sí. ¿Alguna cosa más? En este cuento que se hace en nivel inicial, es una manera de contarte cómo se ve en un indicio concreto esto que estoy planteando. Pero, Quique, yo me pongo a pensar, por ejemplo, un pibe de edad escolar primaria o adolescente, ¿no? Un pibe que está mal, que está con ira, que está enojado en la escuela, y en todo caso se le pide que regule, porque esta pedagogía emocional tiende más a buscar la autorregulación. Yo lo voy a decir sin banalizar, pero es una especie de y yo, lejos de estar en contra, me parece genial los modos de autocontrol, de regulación, lo que pasa es que acá estoy criticando, de alguna manera, un modo de entender las emociones que tiene que ver con todo tipo de enojo o ira, apaciguarla, apagarla, y nunca preguntarnos las razones. Entonces, digo, un pibe que viene enojado, ¿por qué? O triste porque ve a su mamá que cada día está más enferma, hay que apaciguar esa emoción. Y quizás el porqué de esa situación es porque todos los días ve que su madre llega de laburar 10, 15 horas en la cosecha y cada vez está más enferma porque se está contaminando por las cosas que echan, digamos, esos vuelos para fertilizar supuestamente y provocar una mejor inversión y usufructo mientras destruye la naturaleza y las vidas humanas. Entonces, ese pibe en la escuela, su angustia no era que hay que apagarla simplemente porque hay que apagarla, porque la ira hay que convertirla y meterla en una cajita. Hay que también preguntarse por qué, porque esa ira, esa angustia es porque, digamos, una acción deliberadamente violenta está matando a su madre, que lo que hace es ir a trabajar todos los días, y además de explotarla en sus condiciones laborales, la están reventando con eso que echan desde aviones. U otro ejemplo, Quique, para decirte que también aparece, una piba que se la ve triste en la escuela, y a veces muy reservada, también meter en una cajita su emoción en vez de preguntarnos. Y muchas veces esa piba lo que le está pasando es que está viendo en su casa, cosa que pasa en muchas familias, una situación de abuso por parte de un tío o de un vecino a su hermana. Entonces digo, fíjate cómo esto de simplemente reducir la emoción a una gestión de conflictos, apaciguarlos, o sea, reducir el problema a una cuestión meramente individual, hace de alguna manera que estas... no digo todas, porque por supuesto hay cosas muy interesantes que se hacen respecto a la educación y las emociones, pero hay cierta tendencia dominante de la educación emocional que tiene que ver justamente con reducir cualquier tipo de problema, incluso de emoción, a una cuestión meramente individual, en donde a veces, Quique, incluso lo único que queda es que la persona se haga absolutamente culpable de lo que le está pasando. El que fracasa en la escuela es absoluto culpable de su fracaso. Esta chica que conté porque estaba angustiada y enojada, en todo caso, termina culpando a su hermana de ser abusada porque está provocando. Digo, estas cosas que estoy explicando también tienen que ver con una crítica en donde yo digo, guarda, no hay que ni escolarizar la emoción y tampoco hay que emocionalizar la escuela. Me parece que tenemos que poder pensar más seriamente. Y te tiro una última. Fíjate que desde las políticas públicas en muchas provincias, y hoy sin duda desde el Estado Nacional, se realizan dos pasos. Primero, se demoniza a la educación sexual integral, especialmente intentando desde los medios, especialmente los dominantes, hacer cierta analogía entre la ESI y cierta dictadura de género. Mira. No hay cosa más alejada. Ahora, ese es el primer paso, demonizar la ESI. ¿Cuál es el segundo? Desfinanciarla. Igual y los mismos pasos que se hace con la ciencia en Argentina y con la educación o con la universidad dentro de la educación. Entonces, fíjate qué interesante. Este modo de demonizar la ESI, de financiarla, trae a remolque financiar y poner energía con mucha iniciativa privada y también capital en la educación emocional. ¿En qué versión de la educación emocional? Esta que te estoy contando, de la manera más sintética que puedo, pues es un tema muy complejo, en el que se está ocupando mucha gente y hay mucho debate. Digo, siempre el programa de Quique es una buena oportunidad para mostrar algo de lo que se está debatiendo en el campo educativo. Así que un poco quería traerte
esta controversia de la que no se habla tanto, por lo menos desde la perspectiva crítica, que me parece importante ponerla a rodar entre tus oyentes, que seguramente sé que hay muchos y muchas entre ellos que además de ser docentes, están realmente preocupados por ciertos procesos de, yo diría, para decirlo rápidamente, de deshumanización en los distintos lugares Sí. que nos toca vivir y andar en estos tiempos. A pesar de que el título en sí, digamos, tira hacia lo bueno, la educación Claro. emocional tira hacia lo bueno, vos estableces un manto de duda con respecto a la posibilidad de que esto en realidad sea en el fondo un sistema de control. Y la pregunta Quique, sí, mira, te hago una contrapregunta porque está buenísimo lo que decís. sí. ¿Acaso la palabra libertad Ah, no bueno, tira bueno. también a lo bueno? Sí, claro, Y absolutamente. sin embargo, el modo oficial de ejercerla hoy Sí, no es sí. algo que tiene exacto que ver con el aplastar al otro del Sí, mejor sí. modo que puedas. Antípoda. Está en la antípoda del significado real para uno de lo que es libertad. Está en la antípoda. Yo no, me olvidé de decir algo cuando Eh, empecé y lo tenía anotado. sí. Yo quería hacerle cierto homenaje a un gran sociólogo del que aprendemos muchos cientistas sociales, que se llama Pierre Bourdieu. Ah, A vos que te gusta siempre Bourdieu. deletrear. Bourdieu. Yo pensaba, dije, Quique seguro cuando yo lo nombre va a renombrarlo, ¿no? Porque se dice Bourdieu, pero Quique va a decir Bourdieu. Bueno, ese Pierre Bourdieu escribió un librito muy cortito, que es genial, que también circula por la web. Oyente, cliquea, que lo encontrás enseguida, que se llama Sobre la televisión. Es genial ese librito, Bien. pero ese librito vale oro por una frase. Esa frase, ¿sabés cuál es? Quien nomina, domina. Ah, ok. Sí. Entonces, Sí, por eso te digo, ya está. cuando yo empiezo hablando de educación emocional, digo, Sí. claro, hacer una crítica de la educación emocional te convierte en sospechoso. Sospechoso, Ahora, sí. también te convierte en sospechoso hacer una crítica a una mal llamada libertad, porque los libertarios, si algo en todo caso nos están mostrando, es que son los paladines de la clausura y el disciplinamiento, y no de la libertad. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que hay que sospechar de ciertas palabras porque no nos llevan a buen puerto, Quique. Bueno, la próxima que nos encontremos, me gustaría que no respondas una pregunta, pero que sí abordes el tema de la educación enciclopedista. Si en sí misma la educación enciclopedista no es un método de control, ¿no? ¿Cuál es la educación que no controla y ayuda a crecer? Ahí tenés un desafío para la próxima. Me lo acabo de notar. Te mando abrazo. Abrazo grande. Abrazo enorme, Quique. Bueno, gracias. Siempre gracias. Lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el Desconcierto.